nombre es Pedro Rodríguez, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño y esta vez voy a resolver un circuito de corriente directa utilizando las leyes de los voltajes de Kirchhoff. Esta ley nos establece que la sumatoria de todos los voltajes en cada una de las mallas es igual a 0. A su vez, es también igual a todas las caídas de potencial en dicho circuito. Como primer paso, para resolver este ejercicio, debemos indicar o establecer el sentido de la corriente eléctrica. En este caso voy a utilizar el sentido de las agujas del reloj. Es decir, que la intensidad de corriente me va a hacer este recorrido. Y aquí tenemos la intensidad en la malla 1. Luego nos venimos a la segunda malla y establecemos el sentido de la corriente y decimos que esta es la intensidad en la malla 2. Luego nos venimos a la tercera malla y establecemos el sentido de la corriente I3. Luego de esto, que tenemos establecido el sentido de la corriente, vamos a establecer la polaridad en cada uno de los componentes del circuito, exceptuando las fuentes de voltaje que ya tienen su polaridad establecida. Siempre teniendo en cuenta que por donde entra la corriente se considera el polo positivo y por donde sale es negativo. Y así tenemos que la resistencia 1 por aquí entra, entonces es positivo, por aquí sale, es negativo. Seguimos el recorrido de la corriente, aquí tenemos una fuente, no la tocamos, nos conseguimos esta resistencia. Entonces, por donde entra es positivo, por donde sale es negativo. Y ya culminamos con la primera malla. Luego nos vamos a la segunda malla y vamos a arrancar desde esta fuente. Ya tenemos que por donde entra es negativo, sale positivo, eso no lo vamos a tocar. Medimos esta resistencia, por donde entra es positivo, sale negativo. Entra positivo, sale negativo, entra positivo y sale negativo. Ya culminamos con la segunda malla, ahora nos vamos a la tercera malla. Decimos que por donde entra es positivo y sale negativo. La fuente no la tocamos y aquí esta resistencia por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Luego que ya establecimos la polaridad en todos los componentes, ahora nos vamos a valer de la ley de los voltajes de Kirchhoff para calcular las intensidades de corriente en cada una de las mallas. Entonces, si seguimos el sentido de la corriente eléctrica, vamos a calcular, a buscar los voltajes que tenemos presentes en cada uno de los componentes. Entonces, yo voy a comenzar con la fuente. Aquí tenemos un voltaje de 2 voltios. Pero, como entra negativo, ese voltaje es negativo. Continuamos con la resistencia. Aquí entra positivo, por lo tanto, suma. El voltaje en esta resistencia podemos valernos de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces tenemos que la resistencia es 1 por la intensidad de corriente que circula en ella, que en este caso es I1. Continuamos el recorrido de la corriente y nos conseguimos esta fuente, que en este caso entra positivo y es de 4 voltios. Continuamos el recorrido y nos conseguimos una resistencia, que en este caso entra positivo y la resistencia es 1 ohmio. Pero aquí tenemos la particularidad de que hay una corriente que sale, y hay una corriente que entra. Por lo tanto, esas dos corrientes se restan. Entonces, multiplicamos la resistencia por la intensidad 1 menos
la intensidad 2. Continuamos el recorrido de la corriente, vemos que terminamos y la ley de voltaje de Kirchhoff nos establece que todo esto es igual a 0. Ya planteamos la primera ecuación, ahora solo nos queda resolver algebraicamente esta ecuación. Tenemos dos términos independientes, menos 2 más 4, eso es igual a 2, más y sub 1, lo seguimos teniendo igual, más 1 por i sub 1 es i sub 1, menos 1 por i sub 2 es i sub 2. Todo esto sigue siendo igual a 0. Seguimos resolviendo algebraicamente. Este 2 está positivo, lo podemos pasar al otro lado de la igualdad, negativo. I sub 1 más i sub 1, eso nos da 2 i sub 1. Menos i sub 2. Y aquí tenemos resuelta algebraicamente y tenemos una ecuación con dos incógnitas. Ya con esta ecuación podemos calcular el valor de la intensidad de corriente 1. Ok, ahora continuamos con la malla 2. Si seguimos el sentido de la corriente, vamos a empezar aquí con esta resistencia. Si vemos, empieza positivo y es un ohmio, ¿verdad? Que nos multiplica a la intensidad de corriente. Por aquí tenemos una intensidad de corriente que entra y otra que sale. Entonces tenemos que I sub 2 menos I sub 1. Continuamos, nos conseguimos la fuente que es negativa, entra negativo y es de 4 voltios. Continuamos, nos conseguimos esta resistencia, que es positiva y es de 2 ohmios. Y multiplicado por la intensidad de corriente que circula a través de ella, que en este caso es I sub 2. Continuamos, nos conseguimos esta resistencia que es de 3 ohmios, entra positivo, y aquí tenemos el mismo caso, tenemos una corriente que entra, una corriente que sale, perdón, y otra que entra. Entonces, tenemos que 3 por I sub 2 menos I sub 3. Y culminamos este circuito. Entonces todo esto, según la ley de Kirchhoff, tiene que dar 0. Resolviendo algebraicamente tenemos que 1 por I sub 2 es I sub 2 menos I sub 1 menos 4 más 2 I sub 2 más 3 por I sub 2 menos 3 por I sub 3. Todo esto sigue siendo igual a 0. Y resolviendo algebraicamente esta ecuación, vamos a ordenarla de una vez, tenemos que menos I sub 1, seguimos con los I sub 2, menos 1, más 2 son 3, más 3 son 6 I sub 2. Luego vamos con los I sub 3, que tenemos menos 3, I sub 3 es igual, el 4 que está negativo nos lo podemos llevar al otro lado de la igualdad como positivo. Y aquí ya obtuvimos la ecuación que nos resuelve la intensidad de corriente en la malla 2. Ok, ahora continuamos con la malla 3. Aquí podemos comenzar con esta resistencia que es positiva,
la intensidad de corriente positiva, y tenemos otra intensidad que es negativa. Entonces tenemos el 3, que nos multiplica a la intensidad 3, menos la intensidad 2. Seguimos el recorrido, nos conseguimos a la fuente, que entra negativa, y es de 2 voltios. Continuando, nos conseguimos la resistencia que entra positiva, y es de 4 ohmios, multiplicado por la intensidad de corriente que por ella circula, que es I3. Ya no tenemos ningún otro componente, entonces decimos que esto es igual a 0. Resolviendo algebraicamente, tenemos que 3 por I sub 3 menos 3 por I sub 2 menos 2 más 4 I sub 3, que es igual a 0. Ahora vamos a resolver y a ordenar bien la ecuación. Tenemos por aquí que menos 3 I sub 2. 3 I sub 3 más 4 I sub 3 serían 7 I sub 3. ¿Verdad? Y este término independiente lo podemos pasar al otro lado de la igualdad como positivo. Y aquí conseguimos la tercera ecuación que nos va a resolver la malla 3. Luego que hemos conseguido las 3 ecuaciones en las 3 mallas, nos damos cuenta de que nos queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde podríamos decir que donde falta un término, podríamos completar con ceros. Y eso lo podemos resolver por cualquier método que resuelva matrices, puede ser Cramer, puede ser Gauss-Jordan, para conseguir el valor de cada variable. Luego que ya conseguimos el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, voy a proceder a resolverlo por medio de la determinante de Cramer. Primero, para conseguir la determinante del sistema, tomamos los términos que acompañan a cada uno de los incógnitas y donde nos haga falta una, completamos con 0. Luego que tenemos esta matriz, completamos las 2 columnas con las 2 siguientes columnas de la matriz. Y procedemos a resolver de la siguiente manera. Multiplicamos las diagonales principales por 6, 12 por 7 son 84, ¿verdad? Más 84. 1 menos 1 por menos 3, 3 por 0, 0. Y esto también da 0. Eso lo vamos a restar por las diagonales inversas. Así tenemos aquí, esto es 0, menos 3 por menos 3 es 9, por 2 18, positivo. 7 por menos 1, menos 7, por menos 1, eso es 7. Resolvemos internamente y nos queda que 84 menos 25, eso nos da un total de 59.
Aquí tenemos la determinante del sistema. Ya cuando conseguimos la determinante del sistema, ahora debemos ir consiguiendo la determinante de cada una de las incógnitas que tenemos presentes en las ecuaciones. Vamos a determinar primero la determinante de I sub 1. Para eso tomamos la matriz y donde van los términos de I sub 1, colocamos los términos independientes. Y procedemos también a repetir las dos primeras columnas de esa matriz. Y multiplicamos con las diagonales principales. Entonces tenemos que menos 2 por 6 menos 12 por 7 sería menos 84. Menos 1 por 3, 3 por 2, 6, positivo. Y esto nos da 0. Esto lo vamos a restar de la multiplicación de las diagonales inversas. Aquí tenemos el 0 por 6 es 0, tenemos 0. Menos 2 por 3 son 6, por menos 3 es menos 18. Menos 1 por 4, menos 4 por 7, menos 28. Luego resolvemos internamente menos 84 más 6, menos 78. Este signo negativo me va a afectar a estos dos, entonces tenemos más 46. Resolvemos aquí y esto nos da menos 32. Y aquí conseguimos la determinante de I sub 1. Luego de haber conseguido la determinante del sistema y la determinante de la I sub 1, la determinante de I sub 2 y I sub 3 la podemos calcular igualmente. Solo tenemos que calcular en su fila respectiva los valores de los términos independientes. Ya por aquí los tengo calculados, ¿verdad? Determinante de I sub 2 me dio 54 y la determinante de la I sub 3 me dio 40. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es, para calcular la intensidad 1, es dividir la determinante de I sub 1 entre la determinante del sistema. Esto es menos 32 entre 59. Eso nos da un total negativo de menos 0,59 amperes. Este es el valor de I sub 1. I sub 2 es igual a la determinante de I sub 2 entre la determinante del sistema. Esto es 54 entre 59, lo que nos da un valor de 0,91 amperes. Y la I sub 3 la obtenemos dividiendo la determinante de I sub 3
entre la determinante del sistema. Esto es 40 entre 59, lo que nos da un valor de 0,77 amperes. Bueno, ya una vez conseguido todos los valores de intensidades, podemos ya dar por finalizado el ejercicio. Es todo, gracias por su atención.